Buenos días, presento la unidad didáctica sobre rotación del grupo 1. Mi grupo está conformado por Juan Carlos Londoño, trabaja en el gimnasio Campres de Chía, Tilia Kiazúa, que trabaja en el colegio técnico de Tocancipá, mi compañera Adriana Parra, que trabaja en el colegio Alfonso López Pumarejo de Cogua, y está nuestra tutora, Sonia Calderón, que trabaja en la Universidad de los Andes, nuestro director de maestría, Pedro Gómez, y quien les habla, Nuri Gutiérrez, que trabaja en la institución educativa Pompilio Martínez, lugar donde se implementó la unidad didáctica. Nuestro trabajo lo vamos a presentar desde los aspectos que lo han presentado nuestros compañeros. Empiezo con la presentación de la institución educativa donde desarrollamos la unidad didáctica. Está ubicada en Cajicá, en el centro del municipio. Se caracteriza por tener un muy buen rendimiento académico. Está ubicada entre las mejores instituciones del país y la primera institución en Cundinamarca, en los colegios de los municipios no certificados. Les quiero contar que la población que maneja esta institución pertenecen a los estratos 1 y 2 del CISBEN, son alumnos que están entre las edades, la unidad didáctica la presentamos en el grado sexto, alumnos que están entre las edades de 10 y 12 años. Para nuestra unidad didáctica tuvimos en cuenta la problemática que tomamos fue de nuestra experiencia como docentes. Vimos la dificultad de los estudiantes en realizar rotaciones haciendo uso correcto de sus elementos y sus características. Esta unidad didáctica está basada en los estándares, en los lineamientos curriculares y en los planes de estudio de nuestra institución educativa. Esta presentación comenzamos a realizarla desde el diseño previo, la descripción, la fundamentación y la justificación. Para ello empezamos con el análisis cognitivo, donde presentamos la estructura del conceptual del tema, nuestro tema de rotación. Nuestra base del tema son los aspectos que señalamos ahí en rojo, pero específicamente está relacionado con los polígonos, porque estamos rotando polígonos. Vamos a tener en cuenta los elementos que están en esta parte inferior de la rotación, y pues desde ahí observamos toda la estructura conceptual del tema. También tenemos en cuenta el plano euclidiano y las mediciones que hacemos desde la forma directa e indirecta. Tenemos en cuenta también los sistemas de representación. Esos sistemas de representación son los que se señalan también en rojo. Están relacionados todos los 8 sistemas de representación, pero pues los que más nos basamos fue en la parte gráfica, en la parte verbal. En la ejecutable pues utilizamos un software dinámico, que ese software dinámico los niños lo vienen trabajando desde el grado quinto en la enseñanza de la geometría. Para nuestro contexto fenomenológico, nosotros trabajamos desde las 3 partes de los elementos de la rotación, que es el centro de rotación por un punto interno, por un vértice y por un punto externo. Nuestra base está centrada en el centro de rotación por un vértice, y aquí podemos darnos cuenta que nos lleva a la generación de superficies por rotación, y pues llegamos aquí a la parte de los fenómenos, donde lo podemos aplicar en la arquitectura, en los teselados, en diferentes aspectos. Desde el análisis cognitivo, nosotros vamos a presentarlo desde las expectativas de aprendizaje de nivel superior, teniendo en cuenta las capacidades fundamentales matemáticas. Tuvimos en cuenta las primeras 4 capacidades fundamentales, que fue como el eje de nuestra unidad didáctica, sin desconocer las otras 2, y los procesos matemáticos. Desde las expectativas de aprendizaje de nivel medio, pues entonces presentamos a ustedes los objetivos de aprendizaje. El primer objetivo nos indica que el estudiante debe identificar el movimiento de rotación, sus elementos, representación, mediante el empleo de herramientas matemáticas para dar solución a diferentes situaciones, problemas. Lo que ustedes observan es el grafo, como lo decían los compañeros anteriormente, de criterios de logro, y esos criterios de logro se forman a través de unas capacidades matemáticas, como lo voy a explicar más adelante.
Otro objetivo de aprendizaje, nuestra unidad solamente tiene 2 objetivos de aprendizaje y para cada objetivo de aprendizaje diseñamos 2 tareas de aprendizaje. El objetivo 2 está relacionado con que el estudiante visualice, represente y argumente los resultados de girar figuras geométricas para dar solución a una situación problema en contextos relevantes para el estudiante. Y presentamos el grafo de criterios de logro. En este caso se relacionan 9 criterios de logro y se entrerelacionan entre ellos para formar 2 caminos de aprendizaje para la segunda tarea de aprendizaje. El primer objetivo nosotros lo diseñamos para que estuviera relacionado con la capacidad matemática de representar en el proceso matemático de emplear. Y el segundo está relacionado con la formulación e interpretación de resolución de problemas y con el proceso de interpretar. Las expectativas de aprendizaje de nivel bajo, que eran las que les comentaba, están en el listado de capacidades que, como lo hemos mencionado anteriormente, pues entonces están relacionadas con los contenidos, subcontenidos que debemos de tener en cuenta para poder llevar a cabo toda esa unidad grandota que es la unidad de rotación. Esas capacidades las agrupamos como en afinidades y formamos las dificultades de capacidades y los errores. Esos errores están relacionados también con cada una de las capacidades. Les presento, por ejemplo, la primera dificultad, está el manejo de los sistemas de representación y está relacionado con el error de rotar la figura sin tener en cuenta las características de rotación. En esa dificultad, pues ahí van más errores, es como un ejemplo que les quiero presentar. Con respecto a las expectativas de tipo afectivo, nosotros diseñamos 4 para la unidad didáctica que están intrarrelacionadas con el desarrollo de las capacidades y de los factores, de los diferentes factores. La primera, buscamos que el estudiante tenga confianza de sí mismo y que pueda brindarse sus conocimientos. Está relacionada también para que ellos desarrollen actividades donde puedan diseñar situaciones artísticas, como yo lo señalaba antes en los teselados. Desde el análisis de instrucción, entonces presentamos los elementos de las tareas, que son 7, nosotros presentamos acá solamente 3, donde queremos mostrar como el fin de cada tarea. La tarea blog pues indica, nosotros queremos ahí que el estudiante identifique el movimiento de rotación, que identifique sus características y sus elementos. En la tarea Encuentre la pista, pues es que el estudiante aprenda a encontrar el centro de rotación, sea por mediatrices o sea por circunferencias concéntricas. En la tarea logotipo es que él diseñe imágenes o logotipos a través de unas plantillas o que haga imitaciones de ellos. Y la tarea bandera es como lo que compende a todo y es el resultado de todo lo anterior y está relacionado con las creaciones artísticas. Los instrumentos de recolección de información, pues los voy a mencionar más rápido, pues igual ya mis compañeros han hablado. La tarea diagnóstica, tuvimos en cuenta los propósitos que son los conocimientos anteriores, las características que tuvimos del grupo donde íbamos a aplicar la unidad y las partes de esa tarea eran 5. Las tareas de aprendizaje, pues fue las que les estuve hablando anteriormente. Los diarios de los estudiantes, pues las características son las mismas que han presentado mis compañeros, entonces tiene la parte cognitiva, la parte afectiva. El diario del profesor lo mismo, tiene los aspectos cognitivos, afectivos, toma de decisiones. Presentamos un examen final, que es en el cual pretendemos recoger la información de los dos objetivos que habíamos diseñado para la unidad didáctica. Y como grupo diseñamos una encuesta de satisfacción donde queremos que los estudiantes evalúen la unidad. Descripción de la implementación. Durante la implementación tuvimos que hacer algunos ajustes. Por ejemplo, generales, por ejemplo, en la temporalidad, en la tarea diagnóstica. Pues cuando desarrollamos la tarea diagnóstica nos dimos cuenta que los estudiantes tenían algunos vacíos en algunos temas, por lo cual tuvimos que adicionar una sesión de clase más a la unidad para poder reforzar estos conocimientos. De igual forma, como el diario del estudiante era un instrumento nuevo para ellos, tomamos más tiempo del presupuestado para la explicación de la manera en cómo deberían realizarlo. En cuanto a las tareas, hicimos algunos ajustes, como por ejemplo la tarea blog en la formulación, porque adicionamos un punto adicional donde los estudiantes debían hacer algunas rotaciones utilizando implementos como el transportador o el compás. Y en la temporalidad
relacionado con lo anterior, pues debimos aumentar también el tiempo para el desarrollo de esta tarea. En la actividad Encuentra en la pista, hicimos la modificación de uno de los materiales que eran las cintas. Decidimos hacer esto durante la solución de la tarea porque nos dimos cuenta que el manejo de las cintas estaba causando dificultad en el desarrollo de la misma. En la tarea bandera, que era nuestra última tarea, en los materiales y recursos cambiamos la plantilla por una plantilla electrónica. Lo quisimos hacer para que la motivación del estudiante por el desarrollo de su tarea aumentara. Después de esto realizamos la evaluación de los datos y de la implementación. En primer lugar, vamos a presentar la evaluación del aprendizaje en cuanto a la dimensión cognitiva. En la dimensión cognitiva vamos a abordarlo desde el logro del objetivo y desde el desarrollo de las expectativas de aprendizaje de nivel superior. En el nivel cognitivo tenemos en cuenta, en el logro del objetivo tenemos dos fuentes de información que son las tareas y el examen. Como nos podemos dar cuenta, los resultados que tuvimos en ambos instrumentos tuvieron buenos resultados. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el objetivo 1, que fue el que en comparación tuvo los menores resultados, tanto en las tareas como en el examen final. En cuanto a este objetivo, teníamos dos tareas, la tarea blog y la tarea Encuentre la pista. De ellas, la tarea blog fue la que menos contribuyó a la consecución de este logro. Entonces, analizamos cuáles eran los criterios de aprendizaje que tenían una mayor ponderación en este objetivo, y eran el criterio 1.3 relacionado con rotar las figuras por diferentes centros de rotación, y el criterio 6, que era hallar el ángulo y el sentido de la rotación. El criterio de logro número 6 fue el que tuvo un menor nivel de activación, y el error en que más incurrieron los estudiantes fue en el error 15, que es desconocer el sentido del ángulo para realizar una rotación. En cuanto al examen final, ubicamos el resultado que era 79% dentro de la rúbrica, y esto nos ubicó en un nivel básico. Ahí pudimos identificar el error que estaban incurriendo, que efectivamente nuevamente nos indica que es tener en cuenta el sentido, y había un desarrollo de algunos criterios, como era rotar figuras por alguno de los centros de rotación. Este mismo procedimiento lo realizamos para el objetivo 2, que fue el de mayor consecución. En este objetivo, la tarea que más contribuyó fue la tarea bandera, con los criterios de logro 7 y 8 relacionados con rotar figuras de acuerdo a un ángulo y rotar figuras empleando circunferencias concéntricas. En cuanto al examen final, se ubica por su resultado, el 82%, en un nivel alto. E igualmente identificamos que el error era que el estudiante no tenía en cuenta el sentido de la rotación. En cuanto al desarrollo de las expectativas de nivel superior, vamos a hacer una comparación entre las previsiones y los resultados que obtuvimos. En el objetivo 1 pretendíamos desarrollar en mayor medida la capacidad de representar, de comunicar y del uso de herramientas. De ellas, la capacidad de representar obtuvo un porcentaje del 91.7%, y la de menor desarrollo fue la de uso de herramientas, con un 60.1%. Allí analizamos cuáles eran los criterios de logro que apuntaban al desarrollo de esta capacidad, y analizamos cuáles de ellos eran los que menos contribución habían dado, y obtuvimos que fue el criterio 4 y el criterio 6, que eran hallar el centro de rotación con circunferencias concéntricas y hallar el ángulo de rotación y el sentido. En cuanto a los procesos, la previsión iba hacia emplear y formular, la de mayor consecución fue formular, y la de menor desarrollo fue emplear. La tarea blog fue la que menos contribuyó al proceso de emplear, porque la mayoría de la actividad se realizó con software, y en la tarea Encuentre la pista fue la que más contribuyó al proceso de formular, pues el estudiante debía interpretar los enunciados y transformarlo en un lenguaje matemático. En el objetivo 2, nuestra previsión estaba hacia desarrollar la capacidad de representar y de razonamiento y argumentación. La de mayor desarrollo fue de razonamiento y argumentación, con un 77.7%, y la de menor desarrollo, la de representación. Los criterios igualmente que menos se activaron para poder desarrollar estas actividades fue graficar un punto y su imagen y hallar el ángulo de rotación. En cuanto a los procesos, el menor
La tarea que menos contribuyó fue el logotipo y la que más contribuyó fue la tarea bandera. En la dimensión afectiva, en el objetivo 1 preveíamos desarrollar la expectativa 1 y la expectativa 4. La que menos activación tuvo fue la expectativa 4 y la que tuvo mayor activación fue la expectativa 1. La expectativa 4 era predisponer al estudiante a reflexionar sobre la solución y la tarea que menos contribuyó fue la tarea encuentre la pista. ¿Por qué? Porque la formulación de esa tarea nos llevaba a que el estudiante fuera cumpliendo una serie de pasos que no le permitían plantear muchas opciones. En el objetivo 2, la que menos se desarrolló fue la expectativa 3 y la tarea de menor contribución a esta fue la tarea logotipo por enfrentarse a la manipulación de instrumentos. Era crear habilidades de exactitud y pulcritud. Como manejaban una plantilla, no se desarrolló en mayor medida esta. En cuanto a los factores que afectan la motivación, tuvimos en cuenta la percepción del estudiante y del profesor. Como tuvimos valores tan parecidos, decidimos hacer un promedio entre estos dos y lo que nos permitió darnos cuenta que las dos menores eran un tema interesante y un reto motivante. De estos dos, la que menos se desarrolló en el objetivo 1 y ambas tareas aportaron en menor medida a esto. ¿Qué fue lo que llevó a esto? Nuestro análisis nos dice que no fue un tema tan interesante debido a que faltó reforzar la manipulación de los instrumentos y que algunos contextos, aunque fueron cercanos al estudiante, no lo motivaron. Y no fue un reto debido a que el software fue un elemento que estuvieron utilizando desde años anteriores, lo que hizo que perdieran un poco la motivación. Con respecto a al análisis de la enseñanza, vamos a presentar las debilidades y fortalezas en forma general. Como debilidades presentamos los criterios de logro muy generales. Por eso vamos a ver más adelante que hubo necesidad en el objetivo 1 de abrir un criterio de logro. La formulación de la tarea encuentre la pista, como ya lo habíamos mencionado. La temporalidad y la formulación de esa tarea hizo que los estudiantes no tuvieran esa necesidad de predisponerse para reflexionar acerca de un tema visto. La falta de motricidad para manejar los instrumentos hizo que los estudiantes no desarrollaran ese hábito de pulcritud que pretendíamos desarrollar, y lo que dijo Adriana ahorita, el uso del software pues no fue motivante para ellos. En las fortalezas tenemos el trabajo grupal, la secuencia de las tareas fue una de nuestras fortalezas, la interacción y agrupamiento y también el trabajo que ellos hicieron en el aula en relación con los valores y el PI. Con respecto al nuevo diseño de la unidad didáctica, vamos a presentarlo desde la nueva estructura del diseño. Entonces quiero mostrarles los dos cambios que hicimos en el grafo, que fue los dos objetivos que tuvimos los dos criterios de logro que tuvimos que separar para que se pudiese ver con mayor claridad los dos caminos de aprendizaje para la tarea 2. Con respecto a la tarea blog, cambiamos en la formulación, los materiales, los recursos, la temporalidad, como Adriana lo explicó antes. En encuentre la pista, en la formulación, los materiales y los recursos, esta tarea prácticamente nos tocó reformularla nuevamente. En la secuencia de tareas lo único que cambió fue el tiempo, igual sigue siendo la misma secuencia de tareas. En el sistema de evaluación lo agrupamos en dos partes, la parte cognitiva que está en la parte superior con un 80% y en la parte de componente afectivo con un 20% para un 100%. Las conclusiones que queremos presentar hoy ante ustedes, partimos de la pregunta: ¿qué impacto tuvo más sobre nuestra manera de enseñar la matemática? Entonces decimos que este estudio le permite a un docente llevar a cabo una experiencia exitosa de la enseñanza del tema. El estudio sistemático y metodológico que hizo de la unidad didáctica nos permitió superar las dificultades y potenciar las fortalezas identificadas para presentar un producto final optimizado. Tomar conciencia como docentes del vasto universo que rodea un tema, por sencillo que éste parezca. El impacto que tiene la acertada contextualización de un tema es un factor clave en la consecución de un objetivo. La propuesta de presentar el tema de forma transversal nos permite observar el alcance de las expectativas afectivas. Y por último, presentar nuestros agradecimientos pues al director de la maestría, Pedro Gómez, a nuestra tutora, Sonia Calderón, a la rectora del colegio que nos permitió implementar la unidad didáctica, a la coordinadora de MAD en este momento, Paola Castro, a los formadores y rectores de las demás instituciones, a nuestros compañeros
y pues por supuesto nuestra familia y nuestros amigos que fueron los motores. Sonia Calderón, tutora del Grupo 1. Para todos los asistentes y para los compañeros de MAT, buenos días. Un saludo muy especial para Tilia, Adriana, Nuri y Juan. A pesar de la distancia, hemos compartido durante los 2 últimos años grandes logros y aprendizajes en el camino hacia la presentación que hoy nos reúne. Ha sido un gran esfuerzo el que han hecho para llegar hoy aquí. Un trabajo en equipo comprometido y totalmente entregado a este gran proyecto que se llama MAT. Los felicito de corazón porque hoy, más que nunca, se ven los resultados de las trasnochadas, de las madrugadas y el sacrificio familiar. Espero que los aprendizajes adquiridos contribuyan en su cualificación profesional y que permitan a nuevas generaciones de estudiantes aprovechar el conocimiento en educación matemática con el que hoy cuentan y que deben continuar fortaleciendo. Finalmente, agradezco a Pedro la oportunidad de haber pertenecido a este proyecto, a mis compañeros tutores por sus aportes y a mi grupo por haberme permitido aportar en su trabajo. Aunque MAT 3 finaliza, la tarea no ha terminado. Espero que sigamos encontrándonos en escenarios académicos y creciendo como maestros. Un abrazo.